Los que trabajamos en las fuerzas del orden y en los servicios de emergencia desarrollamos una especie de costra en el alma. Te acostumbras a ver lo peor del ser humano, accidentes horribles, tragedias que procesas con la mente fría porque al final del día es tu trabajo. Te vuelves escéptico. Pero hay noches, hay madrugadas que te rompen la lógica y te obligan a creer en lo imposible. A mí me pasó en mi propio pueblo, en un caso que terminó convirtiéndose en una noticia nacional y que, hasta el día de hoy, me pone la piel de gallina cada vez que paso por ese maldito tramo de carretera. Todo comenzó con un reporte rutinario a primera hora de la mañana. Un pescador local que había salido temprano a los márgenes del río que cruza la periferia del pueblo llamó a emergencias con la voz temblorosa. Había avistado un vehículo volcado, casi por completo sumergido y con las llantas apuntando al cielo, atascado entre las rocas y la corriente. 3 compañeros y yo fuimos los primeros oficiales en llegar al lugar. Nos bajamos de las patrullas dejando las torretas encendidas, rompiendo la niebla matutina con las luces azules y rojas. El panorama era desolador. El terreno era un barranco inclinado. El vehículo se había salido de la carretera en una curva peligrosa, dando varias vueltas de campana antes de desplomarse en el agua. No había huellas de frenado. Todo apuntaba a un impacto a gran velocidad en la oscuridad de la noche. Nos deslizamos por el lodo del barranco hasta llegar a la orilla del río. El agua nos llegaba casi a las rodillas, golpeando con fuerza contra el metal retorcido del coche. Estábamos evaluando cómo proceder, esperando el equipo de rescate pesado con las cuerdas, cuando el aire se congeló por completo. Desde el interior del vehículo sumergido, amortiguada por el metal y el agua pero con una claridad escalofriante, emergió una voz de mujer, rota por la angustia. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Nos miramos los unos a los otros. No fue una mala pasada del viento, ni el crujido del metal, ni el eco del río. 4 policías escuchamos exactamente la misma frase. En ese segundo, el protocolo se fue al demonio. El instinto de salvar una vida nos inundó de adrenalina. Nos lanzamos contra el carro como locos, resbalando en las piedras del fondo, usando nuestras propias manos y barras de acero para hacer palanca. Rompimos las ventanas traseras, desafiando la corriente que amenazaba con arrastrarnos y, con un esfuerzo sobrehumano entre los 4, logramos levantar un costado del vehículo para liberar la presión del techo. En los asientos delanteros, atrapada entre el tablero y el volante, estaba el cuerpo de una madre joven. Llevaba horas muerta. Los paramédicos confirmaron después que debido a la gravedad del impacto, ella había fallecido casi de manera instantánea. Era biológicamente imposible que esa mujer hubiera hablado, pero el verdadero milagro estaba en la parte trasera, sujeta firmemente a su silla de seguridad, colgada completamente boca abajo, a escasos centímetros del nivel del agua que inundaba la cabina. Estaba su bebé de apenas 18 meses. Estaba viva, tenía principios de hipotermia, estaba asustada y mojada, pero respiraba. Cuando logramos sacar a la pequeña y la pusimos a salvo en la orilla, nos quedamos estáticos en el agua, mirando el auto vacío. Los rescatistas y los peritos que llegaron después no tenían una explicación lógica. Según los reportes forenses y el cronotopo del accidente, el automóvil había chocado y quedado atrapado ahí abajo al menos 14 horas antes de que nosotros llegáramos. 14 horas en el frío de la noche, dentro de un ataúd de metal, sumergido. Ninguno de los 4 oficiales que estuvimos ahí pudimos dormir bien los meses siguientes. Oficialmente el caso se cerró como un rescate milagroso, pero nosotros sabemos que en ese río, cuando la vida humana ya se había extinguido, el amor de esa madre se quedó flotando en el agua, manteniendo el último aliento de aire para su hija. ¿Qué tal, caminantes? Bienvenidos una noche más a Sendero Susurrante. En este episodio 43 nos infiltraremos en la frecuencia de los servicios de emergencia y de los cuerpos policíacos. Hombres y mujeres entrenados para mantener la cabeza fría ante lo peor del mundo real.
pero que terminaron quebrándose al descubrir que la delincuencia no es lo único que camina por las calles en la madrugada. Ajusten sus chalecos, aseguren el perímetro y mantengan la radio encendida, porque esta noche las emergencias pertenecen a las sombras. Soy Rax, y la patrulla ya está en marcha. Sigan caminando, pero no miren atrás. Trabajar en un centro de detención de menores te cambia la perspectiva sobre la inocencia. Mucha gente cree que por tratarse de adolescentes el ambiente es más ligero, pero la realidad es que la maldad no tiene edad. En los turnos de madrugada, como custodio, te toca ver a chicos que a los 14 o 15 años ya llevan el alma completamente podrida. Pero lo que pasó con el interno de la celda 12, eso nos demostró que hay crímenes tan atroces que la justicia del hombre les queda corta. Aquel chico llegó un martes. No pasaba de los 15 años, pero en sus ojos ya se notaba esa frialdad de quien ha cruzado una línea de la que no se regresa. Lo habían encerrado por homicidio calificado. Para ser aceptado en una pandilla local, como rito de iniciación, le habían ordenado asesinar a golpes a un hombre indefenso en un callejón con una tubería de metal. El chico cumplió la orden sin pestañear. Llegó al centro con una actitud soberbia, desafiante, creyéndose intocable, pero la soberbia le duró apenas unas 48 horas. La tercera noche, durante mi ronda de las 3 de la mañana, lo encontré hecho un ovillo en la esquina de su litera, temblando. Me acerqué a los barrotes. Me gritó con desesperación que alguien se metía a su celda por las noches, que un hombre lo molestaba, lo insultaba y no lo dejaba dormir. Al principio, tanto mis compañeros como yo pensamos que se trataba de una estrategia burda, una mentira para que lo cambiáramos de bloque o para llamar la atención. En este lugar, los internos inventan lo que sea con tal de manipular el sistema. No le tomamos importancia. Al día siguiente, la situación escaló. El chico se negaba a entrar a su celda cuando terminaba la hora de patio. Lloraba, suplicaba y se aferraba a las mesas del comedor, asegurando que él ya lo estaba esperando adentro. Decidimos revisar las bitácoras y los videos de monitoreo del bloque para comprobar si algún otro interno se estaba filtrando en su pasillo para amenazarlo. Lo que encontramos en la cinta nos dejó fríos a todos en la sala de control. A las 3 de la mañana en punto, en la cámara número 4, la que apunta directamente al pasillo de aislamiento, el monitor comenzó a parpadear con estática. De la nada, una masa brumosa y densa de un color grisáceo oscuro comenzó a materializarse en el pasillo, avanzando lentamente hacia la celda del chico. Al llegar frente a los barrotes, esa niebla amorfa pareció estirarse, deformándose de una manera espantosa mientras intentaba, con una desesperación violenta, colarse a través de los tubos de acero. Lo más perturbador es que la silueta solo era visible en la cámara específica. En las pantallas adyacentes del pasillo se veía completamente desierto. Fuimos de inmediato al bloque, corriendo con las macanas en la mano, pensando que el chico se estaba autolesionando por la crisis. Cuando abrimos la pesada puerta de metal de la celda 12, el adolescente estaba en el suelo, llorando de terror, cubriéndose la cabeza con las manos mientras gritaban nombres que no lográbamos entender. Al levantarlo para llevarlo a la enfermería, le iluminamos el rostro con las linternas. Tenía un hematoma espantoso que cruzaba desde el pómulo hasta la mandíbula. La piel estaba completamente rota y morada, con una hinchazón idéntica a la que deja un impacto contundente. El médico del centro nos confirmó por la mañana que la forma exacta del moretón, la fractura interna, no correspondían a un puñetazo, ni a una caída contra la litera. Parecía, con total precisión, que lo habían golpeado con una tubería de hierro. Ese chico nunca volvió a ser el mismo. El remordimiento y el pánico le devoraron la mente en pocas semanas. Se la pasaba hablando solo, pidiendo perdón a las paredes de su celda y cubriéndose el rostro cada vez que el reloj marcaba las 3 de la madrugada. El proceso legal siguió su curso, pero nosotros sabíamos que su verdadera sentencia ya se estaba ejecutando en estos muros. La víctima de su iniciación no iba a permitir que cumpliera su condena cómodamente. Lo había alcanzado tras las rejas para recordarle noche tras noche el dolor exacto que él había provocado en aquel callejón.
gente, si este turno de noche les está helando la sangre, apoyen a la corporación dejando su like en este video. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Continuamos con Sendero Susurrante. Antes de esa noche, yo era de los que se burlaban de los reportes paranormales. Llevaba años en la corporación y mi postura siempre fue la misma. En las calles solo hay que cuidarse de los vivos. Los monstruos no existen, son inventos de la gente para justificar su miedo o sus adicciones. Pero la madrugada del 12 de junio, mi incredulidad se estrelló de frente contra algo que la ciencia no puede explicar. Eran exactamente las 12 de la noche. Iba conduciendo la patrulla asignada, acompañado por otros 5 compañeros del sector. El turno transcurría sin novedades hasta que la central de radio rompió la calma. Nos ordenaron trasladarnos de inmediato a una colonia ubicada en las faldas del cerro, una zona donde las últimas casas colindan directamente con la maleza. El operador del 911 nos informó que varios vecinos habían llamado alarmados. Reportaban gritos desesperados y desgarradores de un niño que provenían del interior de una vivienda. Un intruso se había colado al domicilio aprovechando que los padres del menor habían salido a cenar con unos amigos. Por fortuna, el niño había logrado reaccionar a tiempo y, según el reporte, tenía al intruso bajo llave, encerrado en una de las habitaciones traseras. Metí el acelerador a fondo a la camioneta y en pocos minutos llegamos a esa colonia. Entramos a la casa con las armas en la mano, esperando toparnos con un delincuente común acorralado. Pero el ambiente adentro estaba impregnado de una tensión helada. En una esquina de la estancia, encontramos al niño solo. Estaba sentado en el suelo, temblando incontrolablemente, con la cabeza completamente tapada con su propia camisa, como si intentara esconderse del mundo. En cuanto nos vio, rompió a llorar con un desespero que nos sacudió a todos. Entre espasmos levantó el brazo y nos apuntó hacia el pasillo, indicándonos la puerta de la habitación donde el supuesto ladrón seguía atrapado. Mis compañeros se posicionaron a los flancos. Yo me preparé para patear la cerradura. Derribamos la puerta, listos para someter a quien estuviera adentro, pero el cuarto estaba desierto. Al encender las luces de la habitación, nos topamos con una escena que nos desencajó el rostro. No era el desorden típico de un robo. Las 4 paredes estaban completamente tapadas de manchas de lodo fresco, pero no eran salpicaduras, eran huellas de pies, huellas perfectas que subían y cruzaban el techo, desafiando la gravedad. Lo perturbador era la anatomía de esas marcas. Las plantas eran ridículamente largas, mucho más que las de un pie adulto, y no tenían una forma humana definida. Al dar un paso hacia el centro de la habitación, un olor nauseabundo nos golpeó directamente en la garganta. Era un hedor fétido, rancio, a azufre mezclado con descomposición. El mobiliario estaba cubierto de arañazos profundos, como si garras afiladas hubieran intentado despedazar las paredes. Al fondo, la ventana de la habitación estaba abierta de par en par, revelando la ruta de escape hacia la negrura de la noche. Minutos después, los padres llegaron a toda prisa, pálidos, tras haber recibido la llamada de los vecinos. Me acerqué al niño para tomar su declaración. Intenté hablarle con calma, esperando que me describiera a un asaltante, pero lo que el pequeño relató nos dejó mudos. Nos dijo que no era un hombre. Describió una criatura de más de 2 metros de altura, con una enorme joroba en la espalda, una piel grisácea y rugosa, que tenía un aspecto similar al de las papas, y unas plantas de los pies alargadas. Pero lo que más horrorizado lo tenía eran sus extremidades superiores. Juraba que los brazos no tenían manos humanas, sino que terminaban en unas pinzas largas y dobladas, idénticas a las de la mantis religiosa. Mientras yo terminaba de llenar el informe, mis compañeros salieron a entrevistar a los vecinos que habían marcado el 911. Todos coincidían en los gritos del niño, pero nadie había visto salir a nadie por el callejón. En el fondo, nosotros pensábamos que la descripción de la criatura era un producto del trauma del menor. Asumimos que el terror le había hecho imaginar un monstruo donde solo hubo un delincuente oportunista. Varias patrullas del sector iniciaron rondines por los alrededores, iluminando los callejones con los buscadores de las unidades. No encontramos ningún sospechoso, ningún rastro. Convencidos de que el intruso se había perdido en la periferia
Ordenamos la retirada. Subí a la patrulla junto a mis 5 compañeros y comenzamos a avanzar lentamente para salir de la colonia. Fue entonces cuando el escepticismo de la corporación murió. Uno de los oficiales que iba en el asiento trasero pegó la cara al vidrio. Se incorporó de golpe y preguntó en voz alta con un tono de voz que jamás le había escuchado. ¿Qué demonios es eso? Su mano apuntaba hacia una zona densa de matorrales pegada a las faldas del cerro. Giré la camioneta y encendí la linterna de largo alcance de la patrulla, apuntando el haz de luz blanca directamente hacia donde mi compañero señalaba. La luz rompió la maleza y lo que vimos nos congeló la sangre en las venas. Ahí estaba. La criatura que el niño había descrito estaba parada en medio de los matorrales. Medía más de 2 metros de altura. Vimos la joroba pronunciada deformando su silueta, los pies largos hundidos en la tierra y esos brazos doblados hacia el pecho como pinzas de una mantis religiosa. Su piel tenía ese tono ocre, opaco, idéntico al de una papa recién sacada de la tierra. Cuando la luz le dio directo en el rostro, aquella cosa no tenía nariz. Su cara era una superficie plana, donde solo destacaban 2 ojos enormes, que reflejaron la luz de la patrulla y una boca entreabierta. Al verse descubierta, la criatura dio un salto hacia atrás y comenzó a correr hacia el cerro. Su velocidad no era normal. Se desplazaba con una agilidad y una rapidez que duplicaba con creces el límite de cualquier atleta humano promedio. El instinto nos hizo reaccionar. Rompiendo todo el protocolo, decidimos cazarla. Pensábamos que se trataba de algún sujeto con un disfraz muy elaborado burlándose de nosotros. Aceleré metiendo la unidad directamente entre la maleza y las piedras. La camioneta saltaba violentamente. El motor rugía, pero la geografía del cerro jugaba en nuestra contra. Llegó un punto en el que la vegetación se volvió demasiado densa y las rocas gigantescas amenazaban con destrozar el cárter del vehículo. Me vi obligado a detener la patrulla en seco. Nos bajamos de inmediato, manteniendo los haces de las lámparas fijados en su silueta. Seguimos a la criatura con la mirada mientras ascendía por una pendiente empinada del cerro, moviéndose entre los riscos con una facilidad pasmosa, hasta que la potencia de nuestras linternas no dio para más y la perdimos por completo de vista en la inmensidad de la cumbre. Esa cosa se ocultaba ahí arriba. Los días siguientes en la comandancia fueron extraños. Nadie se atrevió a redactar el informe oficial con lo que verdaderamente habíamos visto. Pusimos que el sospechoso había huido por el cerro y lo dejamos ahí, pero la curiosidad no me dejó en paz. 5 días después de esa noche, aprovechando mi día de descanso, regresé por mi cuenta y de civil a esa misma colonia. Caminé por las calles y platiqué directamente con varios vecinos, preguntándoles si últimamente había notado algo no humano. Para mi sorpresa, la respuesta fue unánime. 3 familias que vivían en las orillas me dijeron, palabra por palabra, la misma descripción. La joroba, la estatura de más de 2 metros, la ausencia de nariz y los brazos de mantis. Todos sabían que algo bajaba del cerro cuando la colonia se quedaba en silencio. Yo pasé gran parte de mi vida adulta asegurando que el mundo era un lugar plano, cuadrado y sin misterios. Pero desde esa madrugada en las faldas del cerro, entendí que los policías no patrullamos la superficie, porque en los rincones oscuros de la tierra, donde la luz de la ciudad no llega, habitan cosas que pertenecen a una realidad completamente diferente. A lo largo de mi carrera en las fuerzas del orden y los servicios de emergencia, pasé por diferentes corporaciones. Cuando eres joven, crees que tu único enemigo en el turno nocturno es el crimen organizado o los delincuentes comunes. Pero la calle te va enseñando, con golpes de realidad, que hay expedientes que nunca se cierran porque pertenecen a un plano que no podemos controlar. Mi primer encuentro con lo inexplicable ocurrió años atrás, durante mis días de entrenamiento, cuando formaba parte de las reservas. Como parte de mis prácticas, me asignaron cubrir un turno de 12 horas en una correccional del condado. Las instalaciones eran viejas, de esas prisiones de muros gruesos de concreto, pasillos húmedos y un aire tan denso que costaba respirar. Cerca de la medianoche, llegó la hora de la revisión médica de rutina.
La enfermera de turno abrió la pequeña clínica del penal y los guardias fuimos, bloque por bloque, ordenando a los reclusos que se formaran en una fila india para recibir su dosis de medicamentos. Todo transcurrió en orden. Al terminar, la enfermera guardó las medicinas, aseguró los estantes, cerró la enfermería con doble cerrojo y abandonó el complejo. Todos los reos estaban de vuelta a sus celdas, bajo llave. Como parte de mi ronda de vigilancia, me tocó revisar el último bloque de celdas y asegurarme personalmente de que cada acceso estuviera sellado. Justo cuando me disponía a regresar a la comandancia central, una mancha oscura en el piso me hizo detenerme en seco. Era la sombra de una persona. Vi con total claridad cómo esa silueta se proyectaba en el suelo, cruzando a paso rápido directamente hacia la enfermería que acabábamos de clausurar. El instinto me hizo reaccionar de inmediato. Pensé que algún recluso se había burlado de los sistemas de seguridad y pretendía saquear el almacén de medicamentos. Corrí a toda velocidad hasta el fondo del pasillo, con la mano en la macana, listo para someter al infractor. Al llegar, la enfermería seguía intacta y el pasillo estaba completamente desierto. Pero justo cuando me di la vuelta, la sangre se me congeló. A mis espaldas, la sombra de una figura humana cruzó flotando de un lado a otro, disolviéndose en la nada. Un rato después, en el comedor, le conté lo sucedido a uno de los custodios más antiguos del lugar. Él simplemente soltó una carcajada burlona y, dándome una palmada en el hombro, me dijo: «No te preocupes, recluta, solo es la señora Rosa. Lleva años apareciéndose en ese mismo pasillo». Ahí entendí que en los lugares viejos, los vivos y los muertos comparten el mismo espacio. Años más tarde, ya como policía municipal en activo, respondí junto a mi compañero de patrulla a una llamada de auxilio que entró directamente desde la central de alarmas. El servicio de monitoreo reportaba que los sensores de movimiento se habían activado en las oficinas superiores de un viejo edificio comercial que albergaba consultorios médicos. Cuando estacionamos la unidad frente al lugar, un hombre se nos acercó en la entrada asegurando tener las llaves al complejo. Procedimos a ingresar con las lámparas encendidas para inspeccionar la estructura. Las escaleras de emergencia estaban bloqueadas por una pequeña puerta metálica, y como era de esperarse en estos casos, el sujeto no tenía esa llave a la mano, cometiendo lo que tácticamente se considera un error y una pésima opción de seguridad. Decidimos tomar el elevador directo al segundo piso. Las puertas del ascensor se abrieron hacia un pasillo sumamente oscuro. Era un negro absoluto, denso, donde lo único que lográbamos distinguir era el débil haz de luz de una pequeña lámpara de escritorio, encendida al fondo del corredor. Desenfundamos nuestras armas de cargo y comenzamos a avanzar de forma táctica, revisando puerta por puerta. Todas y cada una de las oficinas estaban perfectamente cerradas y con el cerrojo puesto. Llegamos hasta la última puerta del pasillo, la que colindaba con la pequeña lámpara. Como dictan las reglas del suspenso, esa fue la única que se dio al girar la perilla. Estaba sin seguro. Entramos con cautela a lo que parecía ser un consultorio abandonado. La puerta daba a una sala de espera de buen tamaño, que conectaba con unos 10 o 12 cuartos de auscultación médica. Revisamos rincón por rincón, closet por closet, sin encontrar anomalías ni rastros de vandalismo. Salimos de la oficina al pasillo principal, pero en cuanto pusimos un pie afuera, una sensación de náuseas y el peligro inminente nos invadió el cuerpo. Algo andaba mal. Al levantar la linterna, me di cuenta del cambio. La pequeña lámpara del fondo que nos había guiado al principio estaba completamente apagada. Ahora la que estaba encendida era una de las luminarias cercanas al elevador, al otro extremo del pasillo. Miré a mi compañero del sector y vi que estaba completamente pálido, con la frente empapada de sudor. Le pregunté qué le pasaba y con una voz rota me contestó: ¿Verdad que todas las puertas que acabamos de revisar estaban cerradas con seguro? Le respondí que sí, que yo mismo las había empujado. Pues mira esto, me dijo. Alumbré el pasillo con mi linterna y se me revolvió el estómago. Todas y cada una de las pesadas puertas de madera del corredor ahora salían hacia el pasillo.
abiertas de par en par. Alguien o algo las había abierto todas en absoluto silencio, mientras nosotros estábamos adentro. Presionados por el pánico, comenzamos a avanzar rápido para cerrar las oficinas y asegurar el perímetro. Justo cuando empujábamos la última puerta para salir de ahí, esta se cerró violentamente en nuestras narices, como si alguien hubiera pateado desde el interior del cuarto vacío. En ese mismo segundo, nuestros radiotransmisores se volvieron locos. Empezaron a emitir un sonido ensordecedor a todo volumen, una estética distorsionada, mezclada con silbidos agudos que nos perforaban los oídos. En ese momento dejamos de lado el orgullo policial. Solo queríamos salir de ese maldito edificio. Nos subimos al elevador y bajamos a la planta baja a buscar al empleado que nos había dado el acceso. El hombre había desaparecido. Oprimí el botón de mi radio para contactar a la central y pedir el número telefónico del empleado para dejar constancia del servicio. La operadora me escuchó y me respondió por la frecuencia que la administración real del edificio apenas iba en camino con el duplicado de las llaves y que tardaría unos 10 minutos en llegar. Le contesté extrañado que eso era imposible, que nosotros ya habíamos hablado con él y que un sujeto nos había abierto la puerta. Hubo un silencio en la línea y luego la operadora me pidió que le llamara de inmediato por teléfono celular, fuera de la frecuencia de radio. Al marcarle, su voz sonaba asustada. Oficial, no hay forma de que haya hablado con el administrador. La compañía de alarmas apenas acaba de contactar a la dueña del inmueble hace 5 minutos. Minutos más tarde, la verdadera administradora llegó al lugar. Era una mujer de edad avanzada. Desconcertado, le pregunté por el hombre de vestimenta formal que nos había recibido y procedí a describírselo detalladamente. La mujer se quedó muda, me miró con una profunda confusión y me dijo algo que me obligó a persignarme. La descripción que me da corresponde exactamente al doctor que alquilaba el consultorio del fondo del segundo piso. Pero ese hombre se quitó la vida semanas atrás en su casa de vacaciones. Le di gracias a Dios de que jamás me volvieron a enviar a cubrir un reporte en esa dirección. Mi último encuentro con lo paranormal ocurrió cuando ya prestaba mis servicios en una zona rural y pobre, a las afueras de una gran metrópolis. Me enviaron a atender un reporte de una persona desaparecida. Se trataba de un adolescente de 15 años que no había regresado del colegio. La calle donde se encontraba el domicilio era sumamente tranquila. Un barrio de clase trabajadora donde rara vez se registraban incidentes. Los padres de la menor eran ambos maestros de escuela, gente educada, ordenada y visiblemente destrozada por la angustia. Me senté en la sala de la casa con mi libreta de apuntes, pidiéndoles toda la información detallada sobre la vestimenta y los rasgos de su hija para emitir la alerta de búsqueda. Mientras anotaba los datos, la hermana mayor de la desaparecida, que estaba sentada en la misma habitación, volteó repentinamente hacia las escaleras que subían al segundo piso. Levantó el dedo y gritó con el rostro desencajado. ¿Abuela? El padre, al escucharla, se levantó de la silla como impulsado por un resorte y corrió desesperado hacia la base de los escalones, gritando en la oscuridad. «Mamá, mamá, ¿eres tú?». Tras unos segundos de silencio, el maestro regresó a la sala con los ojos desorbitados. Se plantó frente a mí y me preguntó con una urgencia aterradora. «Oficial, por favor dígame que la vio en el descanso». Le contesté con honestidad que yo estaba concentrado anotando en mi libreta y no había alcanzado a levantar la mirada. Luego, intentando mantener la cordura del protocolo, me pregunté qué tendría de extraño que su madre hubiera estado bajando las escaleras de la casa. El maestro se llevó las manos a la cara y me respondió con un hilo de voz. «Mi madre murió el año pasado, oficial, pero desde que se fue, siempre la vemos caminando por los pasillos de esta casa». Cerré mi libreta despacio, tragué saliva y con todo el respeto del mundo, le dije al profesor que el aire dentro estaba muy pesado y que sería mejor terminar el reporte de la desaparición afuera, en el jardín. 4 expedientes policíacos que nos demuestran que las fuerzas del orden no pueden esposar a los fantasmas. Una madre grita desde el fondo de un río, una víctima que castiga a su verdugo tras las rejas, una criatura jorobada que baja del cerro.
y médicos que se quitan la vida, pero se niegan a dejar sus consultorios. Llegó el momento de entregar la unidad y salir de turno. Díganme en los comentarios, si estuvieran patrullando ese pasillo oscuro y vieran todas las puertas abiertas, ¿se quedarían a revisarlas o correrían al elevador? Yo soy Rax. Revisen los reflejos de sus retrovisores, manténganse alerta y sigan caminando. Pero nunca, nunca miren atrás. Y recuerden, las historias de terror nunca se escuchan a solas. Aunque seas tú el único en la habitación. Buenas noches.